Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un nuevo video en el cual miraremos lo que es los diodos rectificadores, pero también les mostraré, eh, aparte de medir con el multímetro, vamos a hacer prueba con el osciloscopio y también haremos pruebas con este equipo. Sí, con este equipo vamos a hacer tres pruebas que son fundamentales en las pruebas de los diodos rectificadores. ¿Sí? Observen, los diodos rectificadores tienen una banda gris normalmente, el cual indica que es el cátodo. Observen este otro, este es el cátodo y este es el ánodo. El que tiene la rayita gris es el cátodo, ok, y este lado viene siendo el ánodo. Muy bien, vamos a ver lo que es las polarizaciones, cómo se polariza el diodo. Vamos a ver las pruebas, cómo es el proceso de rectificación de señal. Vamos a ver también eh, cómo hacer las mediciones, cómo tengo un componente para mostrarles cuándo está dañado y cuándo está bueno. Va a estar muy interesante esta clase, quédense hasta el final porque esta clase de semiconductores, donde ya estamos iniciando el curso de electrónica, empezamos con semiconductores y esta parte es muy importante porque vamos a ver los diferentes componentes del área de la electrónica que que, este, que son semiconductores. Muy bien, entonces miren, lo primero que vamos a hacer una prueba con el multímetro. Observen nuestro multímetro, aquí lo vamos a poner en corriente, en diodos, en escala de diodos. Observen esta parte de aquí, es el diodo, ¿sí? Ahí se pone en diodos, y si juntamos las puntas de nuestro multímetro tiene que pitar, porque aquí está también el símbolo de un bus, ¿sí? Estas rayitas así. Observen lo que hace, pero también aquí tanto probamos continuidad como probamos semiconductores. Aquí está el símbolo de un diodo, donde este es ánodo y este es cátodo, ok. Vamos a poner el positivo en ánodo. Debe marcar se debe polarizar en forma directa. Aquí lo estamos polarizando con el multímetro y está marcando una caída de voltaje de 0.4 voltios. 0.4 volts, esa es su caída de voltaje. Y en inversa vamos a voltear el diodito. Ahorita lo medimos, el rojo en ánodo, que es positivo, y el negativo en cátodo, ¿sí? Va a conducir el diodo, ok, ahí está conduciendo, y su caída es 0.44 voltios. Ok, voy a poner el diodo invertido. El diodo no debe marcar absolutamente nada. Si marca algo, el diodo estaría dañado, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Positivo ahora en cátodo y en ánodo negativo. Si observan, no marca absolutamente nada en su multímetro, ¿sí? Ahí están las puntas, no marca nada. Eso significa que el diodo está bueno. Vamos a probar este diodo que está defectuoso. Vamos a ver la falla, ¿sí? Vamos a poner en positivo en ánodo y negativo en cátodo, y observen, el diodo está completamente en corto, marca .00, ¿sí? .003 quiere decir que el diodo está en corto. Si yo volteo el diodo, también me va a marcar, observen, eso es señal de que el diodo rectificador está completamente cruzado, completamente en corto. Hay otro tipo de fallas que presentan los diodos que no marcan nada. Haz de cuenta que yo pongo las puntas aquí en sus terminales y marca OL en cualquiera de los dos sentidos. Si marca OL en los dos sentidos, que no marque nada, también estaría defectuoso, ok. Hay otra falla que es fuga de corriente, que esa no la vamos a poder percibir con nuestro multímetro, pero eso lo veremos un rato más con este equipo, ok. Muy bien, entonces miren, vamos a hacerlo de una vez esto. Vamos a hacerlo de una vez esto. Este diodo, vamos a poner nuestro medidor. Lo vamos a poner ahorita, si le aplasto aquí, está en 1400 voltios, ¿sí? Vamos a ver su caída en inversa. Esto es porque este multímetro no tiene la capacidad, un multímetro no tiene capacidad de leer el voltaje en inversa
porque son voltajes muy altos. Por ejemplo, creo que este diodo es de aproximadamente como de 800 voltios en inversa, no recuerdo muy bien, pero eso lo pueden checar ustedes en Google, en su hoja de datos, con el número que viene aquí que dice 1N4007. Bueno, vamos a poner en inversa, observen, en inversa nos va a marcar su voltaje, nos va a marcar aquí su voltaje de ruptura en inversa cuando alcance el umbral. El voltaje el umbral en inversa va a conducir corriente, observen. Marca 542, ese es su voltaje aproximado de inversa de este diodo. Observen, son 544 lo que nos está marcando. Ha de ser alrededor de unos no sé, 500 voltios, aproximadamente 400 voltios. Entonces debe marcar arriba de su voltaje de ruptura para que esté bien el diodo. Ok, ahí está en 546 voltios. ¿Cuántos voltajes le estamos invirtiendo? Observen, estamos invirtiendo más de 1000 voltios. Observen, 1447 voltios. Ahora observen, vamos a ponerlo en directa y va a marcar, observen cuánto va a marcar, observen cuánto marcó el multímetro y observen cuánto va a marcar aquí, metiéndole 1400 voltios, cuánto va a marcar nuestro diodo. Observen, 0.5 voltios, 0.5, y nuestro multímetro prácticamente nos marcó ese valor. Observen, vamos a ponerlo nuestro multímetro y observen cómo vamos a leer, casi alcanza los 0.5 en el multímetro, ¿sí? Su caída de voltaje. Ahí está, mira, 0.4, 0.43, y acá marcó 0.5 en directa, y en inversa marcó 545 voltios. Ok, entonces esta ya hicimos la comprobación. Ahora vamos a hacer una comprobación con el osciloscopio. Ahorita lo estamos haciendo de forma práctica y ahorita les explicaré en forma teórica cómo funcionan estos dispositivos. Muy bien, entonces ya probamos estos componentes, tanto el que estaba dañado como el que estaba. Mire, también vamos a probar este diodo. Estos diodos son de tiras LED, son nuevos. Estos vamos a ver cuál es su caída de voltaje aquí. Ahí está, observen, 1.2, 1.3 voltios, observen ahí en la pantalla del multímetro, 1.3 voltios, ¿sí? Ese es su voltaje de caída de estos diodos, ¿sí? En inversa no debe marcar nada, ¿sí? Porque obviamente lo estamos... Bueno, está marcando 1.98, ¿sí? 1.2, observen, 1.2 es su voltaje en directa de estos diodos. Estos diodos es más complicado probarlos así, este tipo de diodos de las tiras LEDs. Normalmente yo lo pruebo con la fuente de alimentación, el cual veremos más adelante. Se le suministra voltaje y vemos tanto la caída de voltaje como su consumo de corriente. Ok, bueno. Vamos a proceder a verlo acá en forma teórica. Aquí yo tengo un diodo, observen. Aquí tengo un diodo. Miren, vamos a observen lo que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a ver esto. Mira, observen. Esta configuración que tengo aquí, observen aquí, está un diodo. Aquí está la entrada de corriente alterna de voltaje de línea, que es lo que vamos a conectar aquí en estos dos puntos. Y se dan cuenta, la punta de aquí del cable viene, una terminal viene aquí al ánodo, ¿sí? Observen que la terminal entra al ánodo aquí, ¿sí? Y del otro lado entra la resistencia, Esta resistencia es una resistencia limitadora de corriente. Mire, como aquí la entrada de voltaje es muy alta y estos diodos están diseñados para soportar ese tipo de voltaje de entrada, pero esta resistencia no es la adecuada, es de 10 kilo ohms, pero sí podemos hacer la prueba, pero se nos va a calentar muy rápido, ¿sí? ¿Por qué? Por la potencia que está disipando, que es muy elevada. Entonces aquí
Se requiere, sí, está bien, una de 10 kilo ohms, es una resistencia de 10 kilo ohms, pero debe de ser de unos 3 watts y esta apenas es de 1/4 de watts, por eso se nos va a calentar. La función es la misma. Yo aquí tengo, déjenme ver, de hecho yo aquí tengo una resistencia que es de 10 kilo ohms también, pero esta es apenas de 1 watt. Esta es de 1 watt, ok. Esta se calentaría menos, pero vamos a hacerla con eso, ok. Miren, voy a conectarle corriente alterna y ahí aquí en nuestro osciloscopio vamos a observar nuestras señales. Observen esto. Va a entrar una señal así, observen, en el osciloscopio lo vamos a visualizar esta señal, y a la salida vamos a tener una señal pulsante, ¿sí? Donde este diodo que tenemos aquí, ¿sí? Va a recortar los pulsos y va a permitir nada más esta parte que está aquí. Esta parte que está aquí es esta que la está eliminando, y aquí empieza el siguiente semiciclo y vuelve a salir el pulso positivo, ok, porque es un diodo nada más, ok. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer, primero vamos a checar nuestra señal de entrada con el osciloscopio para que vean cómo la señal entra. Vamos a suministrar, voy a suministrar aquí voltaje. Primero voy a conectar en mi entrada sería, vamos a leer la entrada, ok. Entonces aquí está la entrada de corriente alterna en estos dos. Aquí está la entrada de corriente alterna en estos dos. Y ahorita estoy batallando porque apenas agarra esta punta del osciloscopio. Muy bien. Aquí está la entrada al ánodo y a la resistencia. Aquí van a estar la entrada de corriente alterna, ok. Muy bien. Vamos ahorita a conectar nuestra corriente y vamos a observar déjenme ver, señal alterna. Yo ya la conecté aquí, es la entrada de señal. Y ahorita observen, porque no quiero que se me caliente mucho la resistencia. Ahí está, ¿sí? Y entonces observen que ahorita que la señal, observen aquí, está conectada, ¿sí? Esta es la señal de corriente alterna donde ustedes conectan refrigeradores o conectan todos sus aparatos, ¿ok? Y nos mide 376 voltios. Observen aquí el voltaje, observa, si se alcanza a ver. Ahí está el voltaje, 376 volts de pico a pico. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo se recorta, cómo el diodo hace su trabajo. Esta punta la vamos a poner acá y la señal, observen cómo se recortó la señal. El diodo ya hizo su trabajo, ¿sí? Está rectificando bien la señal. Y observen aquí el voltaje es la mitad. Observen aquí, observen el voltaje, está el voltaje recortado. El voltaje ya no es pico a pico, es un voltaje pulsante donde el diodo recorta la señal y lo vuelve rectificada la señal, ¿sí? Eso se llama rectificación de media onda, ok. Muy bien, entonces ahorita ya hicimos la prueba. Vamos a desconectar acá. Y bueno, miren, las mediciones ahorita ya las hicimos con el osciloscopio, ya las hicimos con nuestro aparato de semiconductores en inversa para poderlo conectar, probarlo en directa y en inversa. Este aparato es muy importante que lo tengan, ¿sí? Aquí les paso la marca por si lo quieren comprar. Lo pueden pedir como transistor. Aquí, pónselos bien. Aquí, este es el nombre, ok. Y bueno, ese sería
para probarlo. Lo pueden pedir como medidores de semiconductores, de transistores diodos, y ahí le va a salir pueden comprar por eBay, por Mercado Libre, por donde ustedes gusten. Hay esos aparatos de medición. Muy bien, ya hicimos la práctica con las mediciones tanto de entrada de la corriente alterna como la salida una vez rectificada. Recuerden que esta resistencia, si ustedes hacen esta práctica, de preferencia usen una de 3 watts, ¿sí? Igual la pueden hacer con una de estas. Esta es de 1 watt, esta es de 1/4 de watt, pero de preferencia de 2 o 3 watts para que no se les sobrecaliente su resistencia. Ok, muy bien, por el factor potencia. Muy bien, entonces yo aquí antes de que se me pase, bueno, ya hicimos las pruebas de cuando un diodo está bueno y cuando está malo. Aquí los tenemos. Ahora voy a proceder aquí les escribí lo de la clase. Aquí se los voy a leer. Miren, esta es la clase número 24, es la clase de electrónica básica número 24, la cual se llama los diodos rectificadores. Bueno, aquí les puse, los diodos rectificadores son componentes electrónicos que permiten el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido y bloquean el paso de la corriente en sentido inverso. Principalmente se usa para convertir la corriente alterna en corriente directa, y a este proceso se le conoce como rectificación de señal. ¿Ok? Los diodos rectificadores están fabricados con materiales semiconductores tipo P y tipo N, formando una unión PN. Tiene dos terminales, ánodo y cátodo. El cátodo se identifica con una banda pintada en el cuerpo del diodo, la que les mostré hace un rato. Es una banda grisecita, ¿sí? Y su símbolo es este es su símbolo, observen, ánodo, cátodo. Y aquí tenemos la unión, ánodo, cátodo, un material tipo P y un material tipo N, ¿sí? Y la unión es en la parte central. ¿Ok? Muy bien. ¿Para qué sirven? Sirven principalmente para convertir la corriente alterna a corriente directa, que fue lo que hicimos ahorita con la prueba en el osciloscopio, ¿sí? Sirven también para proteger circuitos contra polaridad invertida, ¿sí? Sirven para rectificar voltajes en fuentes de alimentación, ejemplos en computadoras, televisiones, estéreos, fuentes de alimentación, variables, etc. Los diodos tienen dos comportamientos: polarización en directa, el diodo va a conducir corriente, y cuando son de silicio necesitan 0.7 volts aproximadamente para entrar en conducción, y de germanio 0.3 voltios para conducir corriente. ¿Ok? Esos son los tipos de materiales con los que están hechos los diodos, que son diodos de silicio o diodos de germanio. Bueno, los diodos polarizados en inversa bloquean la corriente. En la rectificación de la corriente alterna, la corriente está cambiando de polaridad a una determinada velocidad, y el diodo permite que pase una mitad de la señal, que fue lo que vimos. Como ejemplo, si usamos un solo diodo, rectificación de media onda, observen, esta rectificación fue lo que miramos en el osciloscopio. Su señal de entrada, que es esta, y su señal de salida después del diodo es esta, es la señal que miramos ahorita, ¿sí? En donde aquí eran como 360, 370 voltios de voltaje pico a pico aquí, y acá ya son la mitad, como 180 voltios, 170 y tantos voltios. Muy bien, entonces acá les hice una configuración de una rectificación de onda completa, que con el osciloscopio ustedes, sería su señal de entrada, y en un puente de rectificador, esta sería su señal de salida después de un puente, ¿sí? Después de un puente rectificador. Sin el capacitor, yo aquí le puse el capacitor, pero ya con el capacitor esa señal se vuelve una línea. ¿Por qué? Porque los picos que tiene una onda pulsante se van a través del capacitor a tierra, y queda solo una línea directa
que viene siendo el voltaje de corriente directa precisamente ya rectificado y filtrado, ¿ok? Muy bien, los diodos rectificadores tienen un voltaje inverso máximo y ese voltaje es el valor máximo que soportan en inversa sin dañarse. Por ejemplo, el diodo 1N4007 es un diodo muy común, es muy usado en fuentes pequeñas. Cuando lo probamos con un multímetro, si marca continuidad, estará en corto, ya lo vimos en la práctica. Está en corto ambos lados, dañado, y si no marca nada, ni en directa ni en inversa, está dañado, o sea, está abierto, ok. Entonces, pues ya prácticamente aquí les puse el voltaje de entrada de línea. Ese voltaje se multiplica por 1.414 para la señal pico a pico, porque los 123 volts es un voltaje RMS y acá tenemos voltaje pico a pico, que es más o menos lo que leímos en nuestro osciloscopio. ¿Sí? Y aquí les puse que una resistencia de 3 watts en adelante debe usar para que soporte la potencia y no se les recaliente la resistencia y puedan hacer su práctica bien, sin problemas. Muy bien, si el video les gustó, si el video les trajo conocimiento, ayúdenos con un like, ayúdenos suscribiéndose a nuestro canal. Esta es la clase número 24, creo. Sí, es la clase de electrónica básica número 24. Y estamos iniciando ahorita en esta clase con la etapa de semiconductores, en la cual estaremos viendo todo tipo de semiconductores con sus diferentes pruebas que se tienen que hacer para que ustedes tengan las habilidades para poder reparar cualquier tarjeta electrónica. Bueno, pues un saludo y que tengan un buen día. Hasta pronto.